con ustedes. Dios bendiga de verdad y grandemente a este grupo, nos bendiga a todos, que todos crezcamos en su palabra, que todos crezcamos en Él, en sus caminos, en fe. Y hoy, después de varios días de devocional, que no les traía un salmo para regalarles, hoy les voy a regalar un salmo a ustedes. Bueno, Dios se los va a regalar, porque en realidad los salmos son de Dios, son de su palabra y son como un refrigerio, son como un agua fría que refresca nuestras vidas, está lleno de promesas. Y hoy quiero leer el Salmo 30 desde el capítulo 10, porque es una súplica de alguien que se ve en aprietos. Dice así el Salmo 30, versículo 10, dice: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Esta es una súplica de alguien que estaba pidiendo misericordia y estaba pidiendo el socorro del Señor, porque de Él es quien viene la ayuda. Y mire lo que dice el versículo 11, dice: has cambiado mi lamento en baile. Y hace como un punto y aparte. Dice: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, que era como ellos se vestían. Cuando una persona estaba en dolor en esos tiempos, se vestía de cilicio. Dice: y me ceñiste, me vestiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Aleluya. Y este salmo queda muy bien o combina con lo que vamos a leer el día de hoy. Porque el pueblo del Señor, siempre que se encontraba en aprietos, en dificultades, en problemas, clamaba al Señor. Y Dios siempre contestó y los libraba de sus opresores y de sus angustias. Vamos a dar gracias a ese Dios ayudador, a ese Dios sustentador, a ese Dios bueno que contesta las peticiones de su pueblo. Aleluya. Así que vamos a dar gracias en esta mañana allí todos juntos, desde donde usted se encuentre, trabajo, casa, cama, pero vamos a orar al Señor. En el nombre de Jesús, amado Salvador, eres tú nuestro ayudador, eres tú nuestra guía, Señor, eres tú nuestra bendición diaria, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, damos honra a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, gracias por la ayuda, Señor, que tú has prestado desde un principio a la humanidad, Señor. Gracias por socorrernos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por atender a nuestro clamor, a nuestro llanto, a nuestro lamento, Señor, y cumplir con tu palabra. Como ella dice, que un corazón constricto y humillado, tú jamás lo desprecias, Señor. Gracias, mi Jesús. Bendecimos tu nombre. Danos en esta mañana, Señor, una vez más, Señor, esa guía de tu palabra, esa lámpara, Señor, en nuestro caminar diario en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Bueno, mi hermano, es tiempo de que usted comparta, de que usted no se quede callado. Si usted tiene la opción allí de escribir un comentario mientras leemos, si tiene algo que aportar, no se quede callado. A veces no lo leo todo, pero con el favor del Señor, si no lo hago un día, lo hago al otro. Bienvenido Julio Cuevas, mi hermano Julio, Eunice, bienvenida, el hermano José Miguel que está por allí, Astrid, mi hermana Yamile, mi tía Zaira, mi hermana Wendy, Luz Marina, mi amigo Fraime de Colombia, a todos allí bienvenidos. Es un privilegio de verdad cada mañana estar con ustedes. No quería la lámpara, pero la voy a necesitar porque ya me acostumbré a ella. Vamos a leer el día de hoy el libro de Jueces, capítulo 2. Dice: el ángel de Jehová en Boquín. Si usted va al mapa, vamos a poder ubicar una ciudad, pero Boquín yo no la pude ubicar. Yo compartí un mapa que está allí en el grupo. Dice: el ángel de Jehová, y esto hace mención a una manifestación de Dios como hombre. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Y ya le voy a decir por qué. Gilgal está en el mapa,
pero boquín no lo encontré. Dice, si usted lo encuentra, por favor señálelo y envíemelo. Dice, y dijo, yo os saqué de Egipto. Por eso se dice que el ángel de Jehová es una manifestación de Dios allí, porque un ángel por sí solo, él no pudo haber sacado al pueblo de Egipto, sino Dios. Dice, y os introduje en la tierra de la cual habéis jurado, de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, porque Dios es fiel y cumple a su palabra. Dice, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra. Dios le dijo, yo no lo invalido, pero ustedes no deben hacer pactos con los moradores de esta tierra, que en ese tiempo también eran los que estaban alrededor de ellos, los de Canaán. Dice, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Ellos se dieron cuenta del grave error en el que habían caído, transgrediendo el pacto que Dios había hecho con ellos. Dice, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, que significan lugar de los que lloran, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Este lugar tuvo gran significado, tanto así fue el lloro y el arrepentimiento de ellos, que llamaron ese lugar así, el lugar de los que lloran, Boquín. Hay una parte aquí que dice, que Dios no quería que hicieran pacto con los demás pueblos, que hicieran alianza. Entre eso estaba matrimonios, adorar a los dioses de otros. Tarde o temprano iba a ser la perdición para Israel. Dice el versículo 6, dice, muerte de Josué. Esta partecita aquí en este capítulo posiblemente ya había pasado, pero aquí hace mención o quiere destacar algunos detallitos que quizás anteriormente en el libro de Josué, en el último capítulo, no estaban detallados. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Esto fue cuando él dio el último discurso. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, después de él, todos esos ancianos, ellos siguieron, ¿no? Dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel, todas esas batallas que Dios les dio para ganar y las maravillas que Dios hizo. Dice el 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tignat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Mire lo que dice, yo puse subrayé este versículo. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. ¿Por qué esta generación que se levantó luego de Josué y los ancianos no conocía a Dios? Recuerde que Dios en sus mandamientos le dijo, estas palabras, esta ley que yo te escribo hoy, la repetirás a tus hijos. ¿Cuándo las deberías repetir? Andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Tenían que repetirla. Entonces parece ser que el pueblo de Israel no entendió, no hizo oído, no prestó oído a las instrucciones de Dios, de repetir la ley, de acordarse de lo que Dios había hecho, de levantar testimonios y hacerle recordar a sus hijos para que las otras generaciones, asegurar que las otras generaciones conocieran a Dios. Ellos no hicieron esto, por tanto no lo conocían, por eso era que cada vez fallaban y fallaban. Dice, apostasía de Israel y la obra
de los jueces. Aleluya. Dice el 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. No es que había muchos dioses. Baales aquí significa a los diferentes lugares donde ponían estatuillas a este dios y consagraban o hacían rituales para él. Dice que rindieron o sirvieron a estos dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Eso era uno de los dioses más famosos de aquel entonces. Baal se dice que era en forma de toro, lo representaban en forma de toro, y este era el dios de la tormenta. Bueno, tiene varias cosas. Ellos creían que este dios era el dios de la agricultura, de la fertilidad, de la fuerza, de la tormenta y del trueno. Y Astarot era una diosa. En realidad no era en forma masculina, sino era una diosa, y también era la diosa de la fertilidad. Algo que quiero destacar con estos dos dioses, hermanos, que eran dioses anteriores, ¿cierto? Y les hacían escultura a ellos, y no se han borrado totalmente de la tierra. Los rituales y la adoración a estos dioses era con prácticas de la sexualidad, prácticas inmorales, en tanto el sexo, y también rituales que sacrificaban a sus hijos, daban a sus hijos ofrenda a estos dioses. Y fíjense ustedes, en la actualidad esos dioses no se han ido, porque el mundo ahora sirve a esos dioses de una forma, quizás no se inclinan ante ellos, pero sí hay perversión y perversidad sexual en el mundo. Ahora el sexo no se toma como algo que Dios hizo de la forma correcta que se debe hacer. Ahora hay demasiada perversidad en cuanto al sexo, y también en sacrificio de hijos. Ahora mismo el abortar y el matar a sus hijos quieren legalizarlo. Entonces tengamos en cuenta que esos dioses no se han ido todavía de la tierra. Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Dice, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dice el 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Fíjese que fue Dios mismo el que permitió, el que hizo que ellos cayeran en tal desgracia. Dice el 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos. Cuando dice a los caminos de sus padres, obedeciendo a los mandamientos, está hablando ya de lo que era Moisés. Dice, de Jehová, de los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y de aquellos que sobrevivieron a Josué. Dice, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinación, de su obstinado camino. Fíjense ustedes, era como un círculo vicioso. Ellos pecaban, ¿verdad? Ellos traían la adoración a falsos dioses, pecaban, caían en servidumbre, suplicaban,
Dios levantaba jueces y los liberaba, pero volvían y caían en el pecado, otra vez caían en servidumbre, suplicaban y otra vez Dios mandaba jueces, enviaba jueces y volvían y caían. Fue un círculo que se repitió constantemente. Dice el capítulo 2, versículo 20, dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dice, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no servir el camino de Jehová, andando con él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Entonces aquí vemos que era un plan que Dios tenía. Dios no actuó sin meditar en ellos. Dios no es un Dios ¿cómo es que se dice? Que improvisa. No, Dios tiene un plan desde un principio. Y como dice aquí, Él no las entregó en manos de Josué en ese tiempo. Dice, para probar con ellas a Israel, si procuraría o no seguir el camino de Jehová. Dios prueba, sí, Dios prueba. Y muchas veces las dificultades, o podríamos decir que Dios permite los obstáculos en nuestro camino para que nosotros practiquemos la obediencia en Él ante toda o cualquier circunstancia. Dios quería que así fuera, con ese obstáculo que eran esos enemigos de Israel allí habitando con ellos, obedecieran a Dios a pesar de las circunstancias y la influencia de esos dioses, pero aún así no lo hicieron. Vamos con el capítulo 3, aleluya. Dice así, dice, estas naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, estos posiblemente eran gobernantes de los filisteos, reyes, gobernantes, aunque que dice príncipe de los filisteos. Dice, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta llegar a Amat. Dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a los dioses. Entonces aquí vemos que hicieron alianza. Lo primero que Dios les dijo, ellos lo hicieron alianzas matrimoniales y sirvieron a esos dioses. Hago antes de empezar el versículo 7, todo lo que vamos a leer de aquí en adelante, a veces va a sonar un poquito agresivo, si hay niños por ahí, porque es la palabra del Señor, pero también hay muertes muy violentas que aquí están descritas. Entonces pues no quiero que se sientan los niños o que, ¿por qué se les leyó esto? Quizás usted les pueda explicar después a los niños lo que sucedió. Dice, Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Otoniel fue el primer juez que Dios levantó. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera, que era otra diosa. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Ellos hicieron lo malo, se rindieron ante esos dioses ajenos y cayeron en esclavitud, en servidumbre. Dice el 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hijo de Menor, de Caleb.
hermano menor, perdón, de Caleb. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano con Cusán-Risataín. Y reposó la tierra 40 años, o sea, quedó en paz, ya no hubo guerra, mientras él le venció, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, si usted quiere hacer como una lista de los reyes, de los jueces por orden, usted puede ir, número 1, Otoniel, primer juez. Y dice que duró por 40 años. Ese fue el tiempo. Dice, ahora viene Ahot, liberta a Israel de Moab. Entonces vemos que Otoniel, ¿contra quién luchó? Contra Cusán, usted puede ponerle ahí también, Cusán-Risataín, que era Mesopotamia. ¿Ok? Y entonces viene Ahot, que es el segundo juez de Israel. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Entonces él luchó contra Moab, y el rey era Eglón. Dice, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalet, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad y las palmeras. Dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Imagínense. Entonces otra vez cayeron en desgracia, en servidumbre. Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Mire, y aquí destaca este hecho. ¿Por qué? Porque era un hecho muy inusual. Pero sabemos que Dios te utiliza tal y como eres con tus inusualidades. Dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Esto fue una estrategia. Él fue a llevar un presente a este rey, a Ahot, fue a llevar un presente que el pueblo de Israel les enviaba. Dice, y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, o sea, 45 centímetros, y se lo ciñó, dice, debajo de su vestido a su lado derecho. Mire bien, él no se lo puso en la mano que él utilizaba, él lo puso en su mano derecho debajo de su vestido, quiere decir que no se podía ver. Dice, y él entregó el presente de Eglón, rey de Moab, y Eglón, y era Eglón hombre muy grueso, quiere decir que era gordo. Entonces aquí vemos esto, tenemos que destacar que cuando él se lo metió en su vestido, usted se puede imaginar a Ahot entrando en el palacio de ese rey Eglón, y que lo revisaran. Me imagino que era un hombre conocido, sabían que era zurdo, no tenía ningún arma, pasó desapercibido. Dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. O sea, él le dijo, bueno, pueden salir, el rey. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, o sea que los dejaron a solas. Y aquí cuando dice que pasaban los dioses, seguramente eran dioses grandes que habían levantado y los pasaron, ¿no? Dice, y se acercó a Ahot, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre. Así que tápele los ojitos a sus hijos. Dice, de tal manera que la empuñadura, o sea, donde él agarraba, entró también tras la hoja. O sea, no solamente el filo de la espada, sino el mango, la empuñadura. Dice, y la gordura cubrió la hoja. Dice, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahot
al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies. Cuando aquí dice él cubre sus pies, él estaba haciendo sus necesidades fisiológicas, y no se lo tengo que detallar por qué, porque usted va a hacer su necesidad, te tiene que quitar la ropa y cubrir su pie en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confuso, porque quizás duraba mucho, estaban confundidos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Parece que habían ídolos que quizás en la entrada o en un lugar antes de llegar al rey. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Imagínense esa victoria, tocó el cuerno y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas, mataron de los moabitas como a 10,000 hombres. Y todos los valientes y todos los hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Entonces ese fue el tiempo que Moab estuvo y que reposó la tierra por 80 años. Qué tremendo. Dios usa, mire, lo inusual, lo extraño. En aquel entonces, que un hombre zurdo, ¿cierto? Que un hombre zurdo era inusual. Y es que Dios es así. Dios es especial para elegir a las personas. Así que si usted siente que usted tiene algo inusual en su vida, no se preocupe, que Dios, tal cual usted es, con todas sus cualidades, Dios lo va a utilizar para su gloria. Estos hombres, aunque eran jueces, personas como nosotros, Dios estaba con ellos. Entonces, poderoso, es poderoso, porque con Dios es que se vence, se hacen héroes. Ahora vamos a leer el último versículo de este capítulo número 2. Dice: Sangar liberta a Israel de los filisteos. Y le recomiendo este libro. Dice: El secreto del éxito de Sangar, es del hermano Elías Limones, buenísimo. Dice: Sangar liberta a Israel de los filisteos. Solamente un versículo describe esto, pero mire lo poderoso de este versículo. Dice: después de él fue Sangar. ¿Después de quién? De Ahod. Dice: fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres. Este fue el tercer juez, Sangar. Mató a 600 hombres. De los filisteos, que eran con una aguijada de buey, y él también salvó a Israel. ¿Qué es aguijada? Aguijada era lo que utilizaban para cuando, ya le voy a decir, para controlar al buey mientras el buey araba. Entonces, era una vara como de 3 metros aproximadamente. Un extremo era un filo como un clavo muy pulludo, que servía para molestar o para hacer mover al buey para que arara. Y el otro extremo era como una hoja cortante pero aplastada, bien fuera en forma de flecha o bien fuera en forma de abanico, que servía para quitar del camino objetos pequeños. Bueno, él, con este instrumento, que podía ser utilizado como una lanza, mató a 600 hombres. Imagínense a Sangar, con lo que tenía en su mano, con lo que tenía más cercano en su mano, pudo vencer 600 hombres y salvar a Israel. Sin duda alguna fue una gran hazaña. Aquí no dice si los mató de una vez o los mató poco a poco. Lo cierto es que un objeto tan inusual y utilizado para no como herramienta de guerra,
Él lo pudo utilizar para salvar al pueblo de Israel de esos opresores. Entonces ha sido sin duda alguna una enseñanza hermosa la del día de hoy. Vamos a leer los comentarios. Dice mi tía Zaira, dice: confiar siempre en Dios ante cualquier circunstancia, tribulación que nos presente. Dios prueba nuestra fe. Así es, Dios sí prueba para que nosotros, o Dios permite que nosotros pasemos por muchas circunstancias. A veces nosotros, pero si somos hijos de Dios, también muchas veces nosotros tenemos que analizar, mis hermanos, cómo estamos actuando nosotros, por qué tal cosa se viene a nosotros. Y sobre todas las cosas, arrepentirnos, porque Dios, es en el arrepentimiento que Dios realmente escucha el clamor de sus hijos. Y por supuesto que Él permite las circunstancias o las situaciones difíciles y los obstáculos en nuestro camino, no para que nos rindamos, sino para que nuestra fe sea aprobada, nuestra obediencia a Él, nuestro amor hacia Él. Vamos a ver si veo bendiciones. Nadie más tiene un comentario, todos están dando bendiciones. Aleluya. Dice la hermana Tripinto: Dios les bendiga a todos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, y no tendréis dioses ajenos delante de mí. Amén. Sí, ese es un mandamiento del Señor. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer de verdad estar con ustedes en esta mañana. Una mañana más que nos permite leer su palabra. De verdad que grandes hazañas vamos a conocer aquí. Aunque es un libro que lo describen como el fracaso de Israel, a mí no me gustaría tener esa palabra, poner esa palabra como fracaso. No me gusta esa palabra, aunque realmente sí fue un fracaso de Israel el fallar, pero yo creo que el plan de Dios nunca jamás fracasará. Él tiene un plan para todo, para esta humanidad, y en su plan siempre estuvo el redimirnos, el darnos gracia, el darnos perdón, aunque no lo merezcamos. Merecía el perdón el pueblo de Israel cuando Dios les advertía repetitivas veces, le hizo leyes, permitió que hicieran monumentos para acordarles de que no debían olvidarse de Él ni servir otros dioses, y ellos caían en lo mismo. ¿Merecían el perdón? A nuestro juicio no. Yo podría decir, no merecíamos el perdón, no merecíamos la liberación, pero ese es el plan redentor de nuestro Dios, su gracia y su misericordia. ¿Merecemos perdón? No, pero su amor es tan infinito que cubre multitud de pecados. Entonces, mis amados, apreciemos más al Señor, amemos más al Señor por lo que Él es y por lo que hace cada día por nosotros. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con todos ustedes, que Dios bendiga el fruto de tu trabajo, que tu familia, tu hogar y tus hijos los mantenga con bien. Nos vemos mañana, sábado a las 7 de la mañana, para continuar leyendo este libro de Jueces, libro de batallas y de héroes de fe. Dios les bendiga. Bendiciones.